Norma Irene de la Cruz Magaña es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Tiene una amplia experiencia en cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, así como en misiones de observación electoral en Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Macedonia y Uganda. También ha participado en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán, y como asesora técnica electoral en Somalia, Liberia, Guatemala, Irak y Mozambique. Ha sido consultora con diversas organizaciones internacionales, como la International Foundation for Electoral Systems, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de Migración, la Comisión Europea y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. El pasado 22 de julio de 2020 fue nombrada por la Honorable Cámara de Diputados como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral para un periodo de 9 años. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Diálogos por la Democracia. Estamos de manteles largos aquí de regreso en nuestro estudio hermoso aquí de TV UNAM y con una invitada de lujo. Bienvenida, Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral. Muchas gracias, es un placer estar en este programa de Diálogos por la Democracia y es un gusto estar aquí. Al contrario, estimada Norma, tú eres Puma, esta es tu casa, eres egresada de Acatlán. Cuéntame un poco de eso, ¿eso te formó, fue un momento importante en tu vida Puma? Sí, claro, a ver, bueno, yo estudié en el CCH en Naucalpan. ¿No? Ah, también, mira, sí, el CCH, qué padre. Sí, de hecho en la secundaria que está a un lado del CCH en Naucalpan, y de ahí fui a Acatlán. Entonces, sí, esos años de CCH, claro que te forman y te van abriendo todo un panorama de vida, ¿no? Porque ahí me integré a los colectivos feministas, a los colectivos estudiantiles y teniendo participación social y política, ¿no? ¿Te tocó alguna de las huelgas? ¿En qué años estabas por ahí? No, me tocó en el CSH entré del 90, okay, a finales del 90, y sí, ya en la universidad, de la huelga del 99, pero bueno, ya era casi mi último año en la universidad y bueno, yo ya andaba haciendo otras cosas. Ah, bueno, no fuiste a esas que tomaban de las barricadas. Es que no. Aquí estuvo López Gatell hace ya un año y nos confesó ahí sus días de activista estudiantil. No, pues muy importante esa formación en sí. CCH, Acatlán en particular para periodismo, que es lo que estudiaste. ¿Qué recuerdas como aprendizaje más importante de esa época? Ay, pues mira, es que cuando yo entré a Acatlán, a finales del 94, yo venía así súper prendida por dos cosas. Uno, acaba de regresar de la Convención Nacional Democrática que había organizado los zapatistas y también fue mi primera experiencia como capacitadora electoral. O sea, esas dos cosas. Y bueno, para mí ese 94 creo que fue un año que a muchos nos marcó y también nos dio como otra perspectiva de vida, ¿no? O sea, yo recuerdo, bueno, la primera marcha del 12 de enero, ¿no? Claro. Donde salió toda la universidad a pedirle paz. Del 94. Del 94. Para parar la guerra. O sea, eso, ¿no? Y bueno, también organizar cuando fue la convocatoria para la Convención Nacional y bueno, participando con la caravana Ricardo Posas, ¿no? Estuvimos haciendo cosas en la convención, que además fue muy curioso. Para ir a la convención renunció al IFE. Porque me iba a ir varios días, ¿no? Así claro. Que me fui para allá y estuvimos en la Comisión de Seguridad, porque recuerdo que nos decían allá la comandancia que la seguridad de los civiles tenía que estar a cargo de civiles, claro. Entonces parte de nuestro trabajo fue cuidar de la seguridad en la convención ahí en Aguascalientes y bueno, obviamente pues esas experiencias te van marcando, ¿no? A mí algo que me quedó muy claro fue que tiene que haber cambio, por supuesto, ¿no? Y tienes que buscar una vía pacífica, ¿no? O sea, porque yo recuerdo cuando estabas en las marchas y estás organizando los conciertos y demás, ¿no? Llevar ayuda y estas cosas también. A mí me quedó claro que hay caminos para transformar las cosas.
Y a mí a esa edad me quedó claro que no podía poner ni un vendaje, ¿no? Claro, Así que, y también cuando vi la convocatoria para las elecciones del 94 y que estaban llamando a la ciudadanía para ser capacitados electorales y buscar que la elección se hiciera lo mejor posible, fue así como, eso es lo que tengo que hacer. Claro, claro. ¿No? Y claro, fue un aprendizaje, porque también, o sea, ahorita es mucho más sofisticado, pero yo recuerdo que, porque yo vivía en Naucalpan, entonces recuerdo que la Junta Distrital número 30 era un lugar de muchos contrastes, porque tenías estas zonas mucho más exclusivas, y al mismo tiempo tenías estos barrios, así del Molinito y hasta... Esta cosa de contrastes y de ir buscando, y bueno, también esta convicción de ir a tocar puertas y decirle, señora, usted ha sido insaculada, participe, ¿no? Y bueno, eso pues te va marcando. Sí, es fascinante. La misma reforma electoral 96 es resultado del zapatismo. Yo estoy convencido de ello, lo he escrito, y si no hubiera sido por el levantamiento zapatista, el cuestionamiento tan fuerte del sistema, no tenemos la reforma electoral de 96 para recanalizar y institucionalizar el proceso. Tú sabes, mi esposa Irma Sandoval, distinguida funcionaria pública, también nos conocimos en el zapatismo, en la Selva Lacandón, en el encuentro entregaláctico por la humanidad y contra el neoliberalismo en el verano 96. Efectivamente fue un momento de forjar conciencias de toda una generación, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, muchos de nuestros compañeros y compañeras que estuvimos ahí están ocupando un montón de lugares y puestos y seguimos, ¿no? O sea, yo creo que cada una ha ido cultivando esa consistencia y ese compromiso, ¿no? Porque finalmente, o sea, yo sí veo y miras el país que había y el país que estamos, pues muchas cosas han cambiado para bien, otras necesitamos todavía hacer mucho, pero la construcción de un modelo, no solo un modelo, pero de tener este espacio de libertad, un espacio democrático, un espacio donde puedas participar y todas las voces son incluidas y escuchadas, porque es la otra cosa, sigue en construcción. Y no es algo que pasa de un día para otro. O sea, esto que nos dicen, es que antes, tú escuchas la narrativa y parece que antes estábamos en Dinamarca, ¿no? Claro, claro. Y dices, no, este ha sido todo un proceso de construcción y que sigue, ¿no? Y sigue moviéndose, ¿no? Sí, y es desde abajo. La gente cree que todo fue un producto de la creación del IFE en 90, se crea el IFE como si el IFE fuera el padrino, el constructor, el creador de la democracia, cuando más bien la democracia viene de abajo. El IFE más bien es producto de las luchas sociales y tiene la responsabilidad de ser leal a esta historia, esa exigencia ciudadana. Bueno, lo estoy diciendo yo. ¿Qué dice la consejera electoral? Bueno, mira, es que también el sistema electoral y nuestras instituciones electorales efectivamente son el resultado de un montón de esfuerzos. La gente no es algo dado también. Y también tenemos que tener presente que incluso cuando se establece el Instituto Federal Electoral, responde a un contexto político específico, ¿no? Y va a resultar, o sea, si tú ves cómo fue evolucionando hasta llegar a un nivel de ciudadanización, ¿no? Ha sido un largo plazo, un largo camino. Que, claro, nos es muy útil saber de dónde venimos, pero también tenemos que estar muy conscientes que ya no estamos en ese México, ¿no? Estamos en el 2021 y las necesidades, tanto democráticas, las demandas ciudadanas, ¿no? Y hasta el nivel de participación y de politización es diferente. Y sí nos demanda, como institución, ir pensando al futuro. ¿Qué Instituto Nacional Electoral, o como se llame después, queremos, ¿no? Que sea funcional, que garantice integridad, que garantice todos los principios democráticos y que siga continuando. O sea, no podemos quedarnos en que, es que todo está perfecto. No es cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podemos mejorar. Claro, es una de las instituciones del Estado mexicano que tiene mucha solidez y que está conformada por miles de personas que todos los días están trabajando. Entonces, sí, el INE no solo son los 11 consejeros, nosotros somos una parte pequeñita
la institución la hacen miles de personas. Las elecciones no las hacemos para la gente, las hacemos con la gente, ¿no? Y tan es así que, bueno, ya hay 2 millones de personas que van a estar recibiendo votos, representando partidos, observando elecciones, ¿no? Esas son las elecciones de las que tenemos que estar organizando y para las que tenemos que estar sirviendo. Dijiste algo interesante, dijiste el INE o lo que se llame después. ¿Crees que tenemos que estar abiertos como sociedad a renovar, a cambiar el INE? No desaparecerlo, desde luego, nadie plantea eso, pero reestructurar, refundar este instituto para que esté a tono con estos nuevos tiempos. Yo creo que sí. O sea, hay muchas cosas que funcionan bien, ¿no? Si vemos las fortalezas del instituto, tiene muchas, ¿no? O sea, tiene sistemas que son confiables, incluso cuando hablamos de que es un instituto que tiene muchas tareas, ¿no? Como darte credencial de elector, que también es un credencial, que es un documento de identidad por cómo está nuestro sistema. O sea, eso lo hace muy bien. La ciudadanización de los procesos, ¿no? Entonces, las convocatorias abiertas, los consejos ciudadanos, el sistema de 2 insaculaciones para los funcionarios de casilla, todas esas cosas que dan certeza funcionan. Que haya espacio para mejorar, sí, que podemos incluso, ya sé que hay un poco de resillos y creo que hay manera de revisar hasta los recursos que estamos utilizando, cómo nuestra estructura está funcionando y cómo la podemos hacer todavía más operativa, ¿no? Porque también hay que reconocer que tenemos dentro del instituto hay personas que han estado ahí toda su vida adulta, que llevan, o sea, y hay muchos con mucha dedicación, y también hay esta visión como que así está perfecto porque siempre lo hemos hecho así y entonces debemos que continuar. Y eso efectivamente tenemos que ir adoptando nuevas formas, o sea, desde cómo nos comunicamos ha cambiado, entonces no podemos estar ajenos a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas también de participación. Aquí no estamos hablando todavía de la democracia, de la e-democracia y de la participación electrónica, cuando podríamos estar hablando ya hasta de identidad digital y participación política de manera digital. Entonces todo eso pues tiene que ir construyendo y tenemos que ir adaptando nuestro andamiaje legal. La otra cosa es que aquí hay estos 2 discursos. Tienes estas generaciones que hablan de que es que nuestro sistema se ha fundado en la desconfianza. Entonces, bueno, sí, se han hecho una serie de medidas para ir restando lo que provoca desconfianza, y también, pero, o sea, esto es una generación y yo creo que es hasta una cuestión de generación. En cambio, cuando tú ves todas estas personas que nacieron después del 94 han visto transición. ¿no? O sea, el sistema electoral en los que ellos han crecido, han vivido, es diferente. O sea, no es lo mismo nosotros que crecimos en un partido de Estado. Pero es muy interesante que eso que mencionas, porque yo detecto cierta frustración dentro de esa vieja guardia, porque ellos dicen, mira, esta nueva generación que nació en democracia, bueno, menos fraudulento que el pasado, porque tienes 2006 ahí enfrente, 2012 también, tampoco digo que realmente fue un periodo democrático, pero un periodo un poco menos crudo, ¿no?, que en 88, punto. Entonces, nueva vieja guardia dice, deberían estar felices y aplaudiéndonos por cualquier cosa que hagamos, cuando en realidad es lo contrario. La nueva generación es más exigente que nunca. Ellos toman como hecho de que se tienen que contar bien los votos, pero eso no es suficiente. También tiene que haber equidad en los medios de comunicación, también tiene que haber participación ciudadana, también tiene que haber equidad de género, también tiene que haber representación de pueblos indígenas, también tiene que haber una democracia en Internet. O sea, hay más exigencias que nunca, que luego se frustran, pero más bien el INE tendría que estar abierto, adaptable a estas exigencias. Mira, que lo vamos haciendo, poco a poco. O sea, si, por ejemplo, en este proceso electoral tenemos varias acciones afirmativas. Y que la idea, ¿no? O sea, estas acciones afirmativas que son temporales y que estamos buscando que estos grupos vulnerables históricamente tengan, bueno, por lo menos los nominen y las nominen. Esperemos que esto resulte también en posiciones tanto en el Congreso como en todos los puestos de elección. Entonces, por ejemplo, en el 2018 se hizo una acción afirmativa
para comunidades indígenas, donde se tuvieron que nominar 21 candidatos o candidatas. Ahora se nominan más, son 21 en distritos que tienen una población indígena reconocida, y también en representación proporcional. Ahí van a ser otras 9 posiciones. Entonces, claro, tenemos también para los afromexicanos, o sea, y afromexicanas, afrodescendientes, que es una categoría nueva, ¿no? O sea, es hasta el censo, la encuesta intercensal que se pregunta, ¿no? Y ahora en este último censo tienes 2% de la población se autorreconoce. Y antes, o sea, hace 10 años, hace 20 años, ni siquiera, no existían. Aquí te decía que en México no había un problema racista, porque aquí no tenemos esos problemas porque no tenemos estas personas, ¿no? O sea, era la negación o la invisibilización. También hay estas acciones afirmativas para la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, y bueno, hasta para los mexicanos residentes en el extranjero, inmigrantes, ¿no? O sea, la idea de todas estas acciones afirmativas, sí estamos buscando que estos espacios de representación sean un fractal de lo que es la sociedad mexicana. Y la sociedad mexicana pues es muy amplia, muy diversa, es multicultural, y sí tenemos que ir tomando estas medidas, que a mucha gente que no les gusta. Pues sí, pero tenemos que ir avanzando. O sea, no podemos estar es que ahora tenemos que quitar, oímos cosas, ¿no? Tenemos que quitar a los hombres para poner a las mujeres, o tenemos que quitar a nuestros políticos formados para poner señores y señoras, ¿no? El país está cambiando, y eso también nos va a llevar a que tienen que cambiar hasta cómo organizamos las elecciones y la misma ley. O sea, vamos a votar por representantes, por diputados en las listas de representación proporcional para mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, y nuestras compatriotas no pueden votar por elecciones federales a diputados. ¿No? O sea, es uno de estos, y bueno, esperamos que una vez que con estas nominaciones quienes lleguen sí puedan empujar la agenda para que se puedan ampliar los derechos. Yo creo que también todas estas medidas se van para eso, ir ampliando derechos, tener más acceso, claro, y ejercitarlos, ¿no? O sea, tampoco, si no los usas, si tus derechos no los conoces, no los puedes ejercer. Claro. Y si no los ejerces, tampoco puedes exigir que te rindan cuentas y sean transparentes. Muy bien, estimada consejera Norma Irene de la Cruz. Aquí estamos en un fascinante diálogo. Vamos a un breve corte y seguimos con esta conversación con la consejera de la Cruz Magaña. No se vayan. Hola, aquí seguimos con la consejera de la Cruz. Muchas gracias. Mira, estimada Norma, estoy viendo aquí que tú has participado en misiones de observación electoral y asesoría técnica electoral en Kosovo, en Liberia, Nepal, Sudán, Perú, El Salvador, Gambia, en el mundo entero. Sí, Mozambique, Uzbekistán, Macedonia, en varios programas de voto en el extranjero, uno para las elecciones en Irak, y ahí estuve en el Reino Unido, también para el referéndum de secesión de Sudán del Sur. En el programa de voto en el extranjero estuve trabajando en Uganda para organizar el voto para los sudaneses del sur radicados en Uganda. Ese programa teníamos 16 países donde estuvimos organizando la elección. Y pues es esta cosa de ir viendo y hacer historias, ¿no? A veces, como en Sudán del Sur vimos, hubo ese referéndum por la secesión, se separan, y lamentablemente ese mismo año, a finales del 2011, ¿no? se reinicia el conflicto al interior en Sudán del Sur, ¿no? También ves estas cosas. En Nepal, también estuve en Nepal, en el 2008, cuando terminó la
la guerra entre el ejército real y los maoístas en Nepal, que tampoco, que no los estaban apoyando los chinos, era muy interesante. Y en esa elección, en esa primera elección, que era parte del acuerdo de pacificación, pues fue muy interesante porque entre las primeras cosas que vimos, Nepal pasó a ser del reino de Nepal, pasó a ser la República Federal de Nepal. Entonces, esta cosa de ver los cambios y cómo, y bueno, por ejemplo, este es uno en Nepal, que tú ves el movimiento maoísta, es uno de estos ejemplos de cómo un grupo armado se transforma en un partido, en una fuerza política y en un partido político en cuestión de semanas. Y se lleva, esta fue la elección para la Asamblea Constitucional. Se llevaron la mayor parte de los asientos. En fin, tú empiezas a ver todos estos procesos y hay cosas. O sea, en Gambia, por ejemplo, fuimos a las elecciones legislativas. Esto fue después de la elección presidencial, cuando Jammeh, después de 25 años en el poder, perdió la elección y primero había dicho que no había reconocido los resultados, después los reconoció, bueno, cuando los aviones franceses están volando alrededor de tu casa, las tropas del ECOWAS se mueven a tus fronteras y te dicen que repienses si aceptas los resultados, pues bueno, este hombre se fue al exilio en Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea, son esas cosas. Y, por ejemplo, ahí lo que era bien interesante era el entusiasmo de la gente. Sí. Porque después tenían 25 años en este sistema político y había un entusiasmo. Tú hablas con la gente y te decía, oye, es que ahora sí podemos hablar y participar. Y siempre hay como en esta primera generación de elecciones hay mucho entusiasmo y te da mucho gusto, ¿no? Porque y tu propia experiencia, supongo, justamente te demuestra la importancia de las elecciones, pues para la transformación social y política en el mejor sentido, porque es que a veces la gente, alguna escuela de burócratas electorales, creen que las elecciones son pues simplemente administrar casillas y votaciones, y pues obviamente eso es importante, pero entender las elecciones como algo, como un proceso social de debate pacífico, de transformación, es lo que escucho de ti, pues, de tu experiencia internacional. Sí, no, bueno, por ejemplo, a mí mi primera experiencia internacional fue en Liberia. Yo llegué a 2005, como un año después de que ya había terminado esta guerra civil, 25 años de guerra civil, un país cerrado. Y sí, ahí la culminación del proceso de paz fue una elección, ¿no? Era esta elección presidencial. Y ahí a mí me tocó me mandaron a una región en la frontera el condado se llamaba Lofa, se llama Lofa, y está, por un lado tiene la frontera de Guinea y en el otro esquina tiene la frontera con Sierra Leona. Entonces este lugar pues durante la guerra fue destruido porque además pues están las minas de oro, las minas de diamantes, todo se traficó ahí. Entonces cuando tú llegas y de veras, o sea, fue esta cosa de ir porque, a ver, no es que llegue, no empecé a hacer elecciones de consejeras, ¿no? Yo me fui abajo a hacerla, y en esa misión con las Naciones Unidas, o sea, sí habíamos un equipo electoral que estábamos ayudando a hacer las elecciones. Teníamos a nuestras contrapartes nacionales y era eso, o sea, enseñarles cómo lo haces, ¿no? Y enseñarles, y era irte a los pueblitos, obviamente que tiene un efecto. Cuando tú llegas a estas comunidades donde están destruidas por la guerra y vienen regresando de campos de refugiados después de 20 años, ¿no? O sea, literalmente están picando piedra para hacer sus casitas, ¿no? Sí. Entonces también te va planteando, porque bueno, yo vengo aquí a hablarles de que es importante que voten por un nuevo presidente, que escojan a nuevos senadores y una nueva asamblea, y tú estás viendo que sus necesidades son más urgentes, ¿no? Pero también que tener estabilidad política va a permitir. Por supuesto, ¿cómo van a recibir los apoyos que necesitan para reconstruir sus vidas y sus comunidades si no es con un buen gobierno que puede ser su aliado? O sea, estas experiencias tuyas en general
son para mí el ideal, o sea, elecciones que tienen importancia social e histórica. Yo no creo, mi opinión personal es que Europa, los Estados Unidos sean ejemplares democracias. Yo no creo que México debería pretender eso, es mi opinión. Más bien valorar esta idea y esta realidad de las elecciones como parte de la sociedad, de la lucha social pacífica para reconstruir las naciones. Eso es otro enfoque, pues. ¿Sí? Exactamente. Y, por ejemplo, en el 2005 en Liberia, o sea, fue un proceso histórico por muchas razones, ¿no? No solo fue una nueva metodología para las misiones de paz de la ONU, sino también fue la primera vez que se eligió a una mujer jefa de Estado en África. O sea, eso era, ya después de sus credenciales y demás, ¿no? Y también esto de tener, ¿sabes? Algo que de repente aquí se nos olvida, ¿no? Porque damos la paz como algo que está ya dada, ¿no? Y que olvidamos que es frágil y que tenemos que cuidarlas entre todos. Entonces, cuando tú ves estas comunidades que han sido destrozadas, y participar en un proceso como esto te da una esperanza para lograr la paz, ¿no? Te cambia, ¿no? Te cambia, ¿no? En Sierra Leona, por ejemplo, yo estuve en la segunda elección después de la segunda elección presidencial después del acuerdo de paz. Y ahí fue muy curioso porque el partido en el gobierno perdió las elecciones, ¿no? Y había mucha tensión. A mí me mandaron a otro lugar bien remoto. Recuerdo que una amiga me llamaba y me decía, oye, ¿qué está pasando? Porque aquí los reportes que nos están llegando a las oficinas en Nueva York de la ONU es que está a punto de estallar. Y lo que veías era una narrativa amarillista, ¿no? Es que nada de eso va a pasar, incluso el ánimo de la gente era, ya les quedó claro que hay otras formas de participar y que no necesitas la violencia. Para mí, cuando declararon los resultados, en el pueblito que estaba, ahí para dar los resultados, ¿sabes? Que hacían cortes cada tanto por radio y te iban leyendo los resultados. Entonces veías tú a toda la comunidad, los que sabían leer y escribir en general eran los ancianos, ¿no? Que venían de otras generaciones. Fueron 30 años de guerra, cuántas generaciones sin educación. Entonces todo el mundo estaba ahí súper atento escuchando los resultados, iban haciendo sus sumas. Cuando declararon los resultados, yo recuerdo que y el resultado había todo el pueblito estaba en silencio. Solo se oían los radios. Cuando anunciaron el ganador, todos gritaron y decían, ya se acabó. O sea, ya. Porque cuando el otro empezó a decir que hubo fraude, lo que decían, es un mal perdedor. O sea, como ya. si hubieran ganado el mundial, ¿no? Sí, el pueblo así. sí, exactamente. Y además, toman las calles a había festejar. Fiesta, pero sí, claro. a mí lo que más me conmovió es hablando con la gente que trabaja con nosotros, que era nuestro jefe de seguridad en la oficina, era un señor que había sido un excombatiente, ¿no? Entonces cuando llegué me dice que ya entendí, o sea, sí, ya entendí, que entendió. Pues ya entendí que sí hay maneras de cambiar las cosas y que mi voto puede cambiar las cosas. No necesito pelear, tengo un voto. Entonces aquí se nos olvida el gran valor que tiene el voto. Claro. No, y el voto, insisto, el voto con propósito, no solamente el voto, sino el voto con causa. Eso es lo bonito, porque la gente luego cree que eso sería alguna forma antidemocrática, que hay que votar muy racionalmente, no con pasión y no con causa. Ahora, tus experiencias fantásticas que estás relatando de observación electoral, no solo observación, sino más bien asistencia técnica, directa, internacional, organización electoral, es un enfoque de la asistencia internacional. Hay otro. Aquí ya están observando nuestras elecciones la Organización de los Estados Americanos. El señor Luis Almagro ha anunciado una misión. La invitación, de hecho, no lo hizo el Estado mexicano, lo hizo directamente el Instituto Nacional Electoral, brincando por encima de la Secretaría de Relaciones Exteriores, invitaron directamente a Almagro. Aquí en México, en América Latina, bien sabes, hay mucha desconfianza hacia la OEA, sobre todo a partir de la experiencia de Bolivia. Esto implica un riesgo, tenemos que estar preocupados por el intervencionismo de
la OEA o más o menos lo tienen bajo control y va a estar tranquilo Esa es una interesante pregunta. Yo creo que es que hablemos qué es la observación electoral internacional, cuál es la intención, para qué sirve, ¿no? Porque hay de observación electoral internacional a observación electoral internacional. Entonces, sí, hay una serie de principios internacionales, es un código de conducta, ¿no? que las organizaciones han ido firmando. Entonces, si tú ves, yo te digo, nunca he observado una elección con la OEA, ¿no? Ahí sus sistemas de selección y demás son diferentes. Y con las organizaciones que yo he participado, donde tienen una metodología que es pública, que por ejemplo el reclutamiento de sus especialistas para el equipo central es público, ¿no? Que los estados que participan en estas organizaciones proponen a sus observadores, hay otra metodología, ¿no? Y también, pues claro, hay unos casos muy básicos. Y el principio básico es que tú tienes que para venir a observar, te tiene que invitar el país anfitrión. Bueno, en este caso fue una institución del Estado mexicano, que bueno, es mucho mejor cuando tienes una invitación abierta del Estado en su conjunto. Del Estado, ¿no? Entonces tú tienes que estar invitado, tienes que tener independencia. Independencia de recursos, independencia de opiniones. Entonces, lo que sí hemos visto es que las observaciones de las misiones que los equipos que manda la OEA y demás tienen cierto tipo de credenciales las personas que participan, ¿no? Entonces, y también tienen no sé, pero tú tienes una de tus tareas es que tienes que buscar en las metodologías en las que yo me especialicé, pues siempre tienes que triangular información. O sea, tú buscas hablar con todos los diferentes actores del proceso, ¿no? O sea, independientemente de tus filias y tus fobias, tú tienes que tener... ¿Y esto no está ocurriendo ahorita? ¿Tienes cierta sospecha? Bueno, por lo menos mira, duda. Sí, hay una narrativa que les gusta repetir, ¿no? Entonces, ¿cuál? que sí habría que o sea, por ejemplo, habría que ver su reporte preliminar, pero habría que ver con quiénes estás hablando, dónde estás recolectando tu información y cómo la estás contrastando, ¿no? Entonces, ahora, que venga, o sea, es muy curioso porque nos hablan, es que vienen muchos observadores internacionales. Pues nosotros, por ejemplo, que desde esta reforma que invitó a visitantes extranjeros, por ejemplo, tenemos visitantes extranjeros que son invitados por el instituto, pero vienen aquí, vienen y están invitados tanto por el INE y el tribunal, y vienen con pensión completa, ¿no? Entonces se les provee de hospedaje, ¿no? Entonces tienes otros que se registran solos. Entonces cuando, por ejemplo, no sé, a mí esto me parece un poco... Está bien que invitemos, pero si vengo, te invito a mi casa, te llevo de paseo, te alimento... Claro. Bueno, eso es otro grupo, entonces... ¿Qué te pasó? ¿No? ¿Qué te pareció? ¿No? Entonces, o sea, no necesariamente es que esté mal, pero sí tendríamos que ver o cuál es, o si son de estos grupos, por ejemplo, en otras organizaciones, cuando tú haces una observación, o sea... tienes que observar las diferentes partes del proceso, ¿no? Es más, hay quienes se avientan y lo ideal sería que hicieras una observación del ciclo electoral. Claro. Que eso no se hace, lo que a lo mucho ves el proceso y depende. Todavía hay organizaciones, por ejemplo, ahorita con la pandemia ha cambiado un poco, pero por ejemplo, organizaciones como el Carter Center, que sí manda observadores. Yo conocí en Liberia observadores de largo plazo que se iban allá a vivir un año. Claro. ¿No? Entonces, si tú llegas aquí a 10 días de la elección, pues lo que puedes ver es limitado. Este es un país muy grande. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a observar a la Ciudad de México, no es lo mismo que vaya a observar... que vaya a observar a Iztapalapa a que me vaya aquí al Pedregal, o sea. Así es. Entonces, ¿cómo haces tu selección, la muestra, qué ves? Te voy a interrumpir, no, porque me están llamando, porque hay unos spots del INE que nos interrumpen. Vayan a votar. Bien. Entonces, vamos a ver unos spots del INE y regresamos aquí con la consejera de la Cruz Magaña. No se vayan.
aquí seguimos con la consejera de la Cruz Magaña. Muchas gracias, Norma. Para redondear el tema donde estábamos hablando al final del bloque anterior, por lo que yo escucho de ti, pues qué bueno que hay observadores internacionales, pero también hay que tener los ojos bien abiertos, porque estos de la OEA no necesariamente son totalmente objetivos independientes. Hay otros que vienen invitados por el mismo INE, el Tribunal Electoral, que quizás tengan un punto de vista y llegan de paracaidistas de última hora. Hay un dato muy importante. En la OEA, el coordinador de observación electoral, asuntos electorales, se llama Francisco Guerrero. Francisco Guerrero, durante la elección 2018, tomó licencia de la OEA para venir a la campaña José Antonio Meade a ser el responsable de asuntos internacionales de esa campaña del PRI. Entonces, mira, cada quien tiene derecho a tener militancias, pero esto es una confesión de parte. Entonces, simplemente para que nos entiendan los consejeros en general, por qué tenemos cierta suspicacia al respecto, ¿no? Sí, o sea, también una de las cosas es que tú tienes que tener, bueno, por ejemplo, algo que nos decían con la OEA es que los dos mexicanos que están en el Departamento de Observación no van a tomar parte. O sea, no son parte de la misión, ¿no? Pero son los jefes del área. Ajá, ¿no? sí. Entonces, y también es esta, nosotros tuvimos una reunión con el jefe, con el jefe del grupo de la OEA, ¿no? Los primeros que llegaron. Y fue curioso porque primero tuvo una reunión privada con el presidente del INE y después lo tuvimos con el Consejo General, ¿no? Entonces, cuando las buenas prácticas es que tú hablas con el colegiado, ¿no? Claro. O sea, yo estando en misiones, por ejemplo, cuando estuvimos en Perú, pues vas y conocimos a las 3 autoridades electorales, fuimos todo el equipo y ya después tienes a los especialistas que van siguiendo los temas. Lo mismo en El Salvador, o sea, en todos lados haces esta parte, ¿no? Entonces sí es importante. Ahora, también aquí es una cosa, ¿no? O sea, a mí cuando escucho de elecciones y dices, o sea, Estados Unidos, su sistema, pues deja mucho que hacer. No decían hace unos meses que ojalá tuviera un órgano electoral como el nuestro y que tuviera alguien que pudiera organizar buenas elecciones. O cuando hablas, bueno, yo viví en el Reino Unido, entonces yo cuando contrastas los sistemas electorales y hasta tus expectativas de lo que es el proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿por qué yo te hablaba hace rato de una metodología que tenía que estar probada? Porque tienes que ser capaz de poner tus filias y folias atrás y poder hacer un análisis objetivo. ¿Qué es lo que ves en una elección? O sea, tú, como una misión de observación, pues no vienes a ver si lo hacen como a ti te gusta. Tú lo que tienes que ver es, a ver, estas son sus leyes, así es, siguen sus procedimientos y cumplen con sus compromisos internacionales en torno a derechos humanos, derechos políticos y sociales. O sea, no es si me gusta, no me gusta, me cae bien, ese sería independiente, ¿no? Hay organizaciones que, por ejemplo, el día de la jornada, que mandan más observadores, o incluso siempre estás en equipos de 2, ¿no? Bueno, la OEA están en equipos de 1, ¿no? Pero esta cosa de estar, ¿por qué estás en equipos de 2? Porque, o sea, lo que yo veo con mi bagaje y demás, tal vez no es lo mismo que tú estás viendo, pero el hecho que tenemos que ponernos de acuerdo y discutir que si lo que estamos viendo es tal o cual cosa, ¿no? Y eso es lo que estás reportando. Entonces, buscas una manera objetiva de medir eso. Claro. Ahora, tú mencionas el colegiado, el Instituto Nacional Electoral. Hay bastante debate, divisiones, discusión, no sé cómo lo quisieras calificar tú, pero hay un Consejo General vivo. Eso es lo primero que yo quisiera reconocer. Como observador, experto que escribo sobre este tema, a mí me da muchísimo gusto que hay por fin debate dentro del Consejo General. Durante mucho tiempo todos los acuerdos, o la mayoría, eran por consenso, se hablaba una sola voz. Yo recuerdo la época dorada del IFE, 96-2003, siempre había debates y discusiones como hoy. Eso en sí a mí me parece positivo. Pero de repente también uno tiene la impresión de que se están formando pues 2 bloques, ¿no? En las elecciones, en las votaciones recientes de Morón y de Salgado, de Guerrero y Michoacán, en otros casos lo de la sobrerepresentación, una serie de casos claves, se empiezan a dividir el Consejo Federal entre un grupo de 6 y uno de 5, una minoría donde tú normalmente estás en la minoría, aunque tampoco es así fijo el asunto.
¿Cómo lo has vivido? ¿Ya es un conflicto dañino para la institución o más bien es un reflejo de la democracia y la pluralidad? No lo veo como conflicto, ¿no? Yo creo que lo cierto es que la diversidad que ahora formamos el instituto, ¿no? O sea, es cierto, hay instituciones que parece que todos sus funcionarios y funcionarias están hechas del mismo modelo, ¿no? Y bueno, también lo cierto es que lo que estamos viendo en el Consejo es una diversidad que no había visto antes, ¿no? El colegiado, las decisiones del Consejo General, los acuerdos, esos son lo que importan. Sí, claro que tenemos debate, no siempre, buena parte de los casos se aprueban por mayoría, ¿no? Y claro que tenemos debates, hay a veces, está tu posición o lo que tú estás proponiendo no avanza, pero una es institucional. Entonces, bueno, sí, no sé, yo el año pasado recuerdo cuando se reactivaron las elecciones para Coahuila e Hidalgo, yo en ese momento sí estaba convencida que no teníamos suficiente información. Quedaste sola, si no recuerdo. Sí, yo fui la única que votó. 1-10, ¿no? Sí, a favor de aplazar las elecciones. Sí, yo en ese momento, o sea, la información que teníamos no era suficiente, en mi opinión. Cuando el colegiado dice, pues se vota y hay que ir, hacemos las elecciones, entonces yo de manera institucional, yo sí me fui a Coahuila, yo sí fui a Hidalgo y le da seguimiento porque eso es algo que tenemos que hacer de manera institucional. No, esos son los acuerdos que valen, ¿no? El INE es más que su Consejo General, ¿no? El INE son miles de personas que están trabajando y que hacen que todo esto funcione y que las elecciones ahorita ya para el 6 de junio están casi listas. Lo que también tenemos que distinguir es luego las posiciones personales, ¿no? Entonces, claro, hay quienes tienen más, van expresando sus posiciones personales y eso a veces puede causar un poco de confusión, porque, a ver, lo que yo te digo aquí no es la posición del INE, yo como individuo, no parte, esas son mis posiciones. No podría hablar a nivel de yo soy la voz del instituto, eso sería absurdo. ¿Y sientes que hay un exceso de protagonismo de alguna de las voces del Consejo General? Bueno, hay quienes tienen más presencia, ¿no? Y también a veces se puede confundir estas posturas personales con la posición institucional y ya están así que nosotros en el Consejo vamos discutiendo nuestras posturas ahí, ¿no? Y hay veces que escuchas lo que dicen los demás y puedes no estar de acuerdo. La otra cosa también que vas aprendiendo que, bueno, en las coincidencias avanzas, en las diferencias hay respeto, ¿no? Porque tampoco se trata que no somos homogéneos, no pensamos iguales, ¿no? Y aquí también es responsabilidad de los medios, ¿no? Ellos toman algunas voces más fuertes que otras, pero sí se va generando una confrontación fuerte entre el INE, ¿no? Bueno, algunas decisiones claves y pues el partido mayoritario, el partido del presidente, hay un conflicto ya INE-Morena, Morena-INE. ¿Qué mensaje quisieras dar tú en ese contexto? O sea, ¿esto se va a descarrilar o cómo volver a generar acuerdos pacíficos de las fuerzas sociales, como esta experiencia que estás contando en otros países? ¿Cómo hacer eso mismo aquí? Pero yo creo que para empezar tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y no repetir este discurso de la polarización, porque si nosotros vemos, hay meses construyendo esta narrativa de la polarización. De los dos lados. Pues sí, pero hay una narrativa que se ha venido construyendo a partir del 2018, ¿no? Y que va reforzando, ¿no? O sea, esto no empezó ayer, ¿no? O sea, se llevan meses hablando de que si hay populismo, y que si hay polarización, y que si esto, o sea, a ver, el que lo repitan todos los medios no lo hace cierto. O sea, lo que sí tenemos que ser todas y todos muy responsables. Tenemos que ser responsables a lo que estamos llamando, o sea, y sí tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, tener una cosa puede ser tus deseos, claro, ¿no? Y otra es la responsabilidad que tenemos. Entonces tú ves un encono entonces en contra de una fuerza política, pero, ¿no? Pero también son estas visiones de individuos, no de la institución. Sí.
¿no? Entonces yo también hago la diferencia, ¿no? De que, bueno, es una institución que está atacada, pues yo no creo que está atacado, que nos cuestionen, pues sí, para eso son, y de eso se trata. Sí nos tienen que exigir que el trabajo que hagamos lo hagamos bien, ¿no? Que en las elecciones se hagan bien, que se resuelva, que los conflictos que puede haber por las impugnaciones y demás se resuelvan bien de manera pacífica. Y aquí todas y todos tenemos que ser muy responsables. No puedes estar diciendo, es que va a pasar y se nos cae el país. O sea, si tú leyeras solo un cierto tipo de prensa, cada semana se nos cae el país. Así es. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, eso no es, lo que sí puede ser que si seguimos, y además caemos en la trampa, ¿no? Porque si seguimos, sí, estamos polarizados, sí, esto está terrible, lo vamos repitiendo como si fuera una verdad, y no es, hay varias. No hay un peligro populista hoy en México, según tu punto de vista, personal. Mira, es que hay esta narrativa. Es que otra vez, ¿qué es el populismo? ¿A qué le estamos llamando populismo? Porque si te pones así medio cínica, varios de estos proyectos grandes proyectos que está haciendo este gobierno, pues empezaron fueron proyectos del periodo neoliberal, no sé, depende, claro. ¿No? El interoceánico, ¿no? No sé, por eso cuando hablamos, ¿de qué estás hablando? Ahora, yo recuerdo que había gente que me decía en el 2018, es que esto va a acabar, y se va a caer. A ver, o sea, México es parte de la economía global. Estamos en las 20 economías del mundo, ¿sí? Nuestro sistema económico no está independiente, está intertejido. Cuando estamos hablando, sí, o sea, estos que pensaban que ya íbamos, con una varita mágica, íbamos a estar en no sé qué, pesadilla comunista, pues no sucede así. Tampoco es que con una varita mágica botas y al otro día estás en Suiza. No es así. Y esta idea de que, se está cayendo el país y la economía, bueno, pues veanlos, o sea, también es que tenemos que ver los datos duros. Claro. ¿No? Tenemos muy poco tiempo. Rápidamente, el Tribunal Electoral. Han estado dando palo una y otra vez. Bueno, a veces balan, pero ¿cómo lees? Por ejemplo, el tema de los partidos chicos. Ustedes, bueno, tú en particular y en general, el Consejo General no permitió que se registraran la mayor parte de los partidos que quisieron llegar, y después el Tribunal Electoral los devolvió, no al de Calderón, pero a Fuerza México y las redes sociales progresistas. Sí, cuando ustedes habían votado en contra, ¿eso es una actitud agresiva en su contra o es así lo natural del equilibrio de instituciones? Pues es que es parte del equilibrio que tiene que haber, ¿no? Okay. Entonces, independientemente de lo que yo personalmente voy a decir de las decisiones del tribunal, o sea, por ejemplo, en el caso de los partidos, yo sí voté en contra de que se registraran todos los partidos. ¿Por qué? Porque cuando de todos, yo voté en contra de todos. ¿Por qué? Chicos, porque cuando empezamos de todos los que estaban buscando registro, porque cuando estábamos haciendo el análisis y la revisión de los documentos, de la fiscalización, o sea, yo vi en todos irregularidades que, bueno, es que si esto lo haces antes de tener el registro público, si esto lo haces con recursos tuyos privados, ¿qué vas a hacer con los recursos públicos? ¿No? O sea, entre otras, o sea, son muchas razones por las que, pero también, o sea, la otra cosa es que si viene el tribunal y te dice, es que eso, ellos son los que tienen en este sentido la última palabra, ¿no? O sea, hay cosas que puede uno estar o no de acuerdo, pero también tienes que asumirlo, ¿no? Y también hay cosas que nos van, lo que nos van señalando son esas áreas donde sí tenemos que reformar nuestro sistema político electoral para evitar que estas cosas sucedan, ¿no? Y darle certeza a todas las etapas del proceso. Sobre todo cuando, por como pintan, o sea, estamos viendo que en este último periodo el número de quejas se está incrementando, seguramente va a haber más. Entonces, obviamente que si necesitas tener de instituciones que sean muy maduras, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones colegiadas, porque esa es otra cosa. También el tribunal es un colegiado y hay diferentes vistas y percepciones o hasta interpretaciones. Tú de repente escuchas nuestras sesiones y es muy curioso cómo podemos interpretar un mismo artículo de la Constitución de diversas maneras, ¿no? Que la Constitución, además, pues,
aún así podamos tener diversas lecturas, ¿no? Pues muy bien, estimada Norma, gracias por esta muy rica conversación. Espero que nos vuelvas a acompañar después de las elecciones para seguir escuchando tu punto de vista. Yo creo que esto de una nueva reforma electoral es muy probable, podría ser sano. Este sistema nació en los 90 en un contexto específico, ya estamos en otro contexto, está que avanzar, siempre desarrollar. Tus ideas son muy importantes y es un honor para nosotros recibirte. No sé si un último comentario para tu comunidad Puma de despedida. No, muchas gracias, siempre es un placer volver a casa. Y salgan a votar, por favor, salgan a votar y revisen estos programas que tienen aquí y participen. Sobre todo hay varias iniciativas de la universidad para estar participando en las elecciones, no solo votando. Entonces, seamos proactivos, hagamos valer nuestros derechos, nuestro voto, ¿no? Y no solo eso, después de que votemos hay que exigir a nuestros representantes que nos rindan cuentas. Esa es la otra cosa. No se acaba, la ciudadanía no se acaba a la hora que depositamos la boleta. Ahí apenas empieza el proceso, porque si nosotros no les pedimos cuentas a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, no nos las van a dar. Tenemos que exigirles. Muy bien. Y salgan a votar. Pues muchísimas gracias, Norma. Efectivamente, en el programa universitario pueds.unam.mx tenemos varias iniciativas de observación electoral, de exigencia de los políticos. Visítenos en nuestro sitio, ahí vamos a estar con ustedes exigiendo cada vez más democracia y mejor. Esperamos de nuevo en 8 días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Norma. Gracias.